Estamos poniendo la mañana en camino, nos acompaña la música del increíble, el formidable, el referente artístico, musical y también poético, por lo menos para mí, Fernando Cabrera, que vuelve a presentarse hoy en el Auditorio Simple, así se llama su concierto, que estaba inicialmente previsto para que ocurriese solo ayer domingo, pero bueno, las entradas se agotaron y hubo que agendar una nueva presentación. Será hoy a las 9 de la noche. Antes le estamos a Fernando escuchando acá en el 98.7. No se olviden que vamos a hablar de poesía a propósito del libro Huida con barbijo de Matilde Lorenzo. Acaba de ser editado por Rumbo Editorial. Bueno, acá se abre otro asunto lindo, interesante de hablar cómo la emergencia sanitaria también ha sido plataforma de creación artística, ¿no? Y también vamos a estar conversando como cada lunes con Mincho, Fermín Méndez, Mincho, a propósito de, bueno, noticias deportivas, fundamentalmente atravesadas por los Juegos Olímpicos. Ahora, tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, a Victoria Blanc. Ella es oficial de comunicación de UNICEF Uruguay. Hola Victoria, buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. No, al revés, gracias a vos por aceptar la invitación. En todo caso, ya te advierto, Victoria, que quizás algunos de los temas que conversemos para vos pueden lucir como llover sobre mojado, porque son cosas que ustedes ya manejan, ya conocen, ya saben, pero entiendo que el sentido de las cosas adquiere una dimensión mucho más en un medio de comunicación que vale la pena solo cuando la gente se apodera de los temas, de la información y de cómo funcionan las cosas. Tal cual. Arranco con el ABC del manual de llover sobre mojado. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de UNICEF? Y en todo caso, UNICEF Uruguay, ¿qué vasos comunicantes tiene con, llamémosle así, UNICEF Central? Y si estas políticas a nivel global de alguna manera permiten que se profundicen y adquieran perfiles propios en cada latitud. Bueno, muy bien. Gracias por la pregunta. Porque sí, es verdad, no todo el mundo sabe muchas veces lo que una organización como UNICEF hace. UNICEF es la agencia de Naciones Unidas encargada de monitorear y promover el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es nuestro mandato global, nos guía, nuestro faro, digamos, Uh-huh. es la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado de derechos humanos sobre la infancia, que es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia, o sea, el que más adhesiones tiene por parte de los países. Entonces, eso hace que, bueno, que UNICEF esté presente en 192 territorios a lo largo del planeta, con esa misión de hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso también es lo que hacemos en Uruguay. En Uruguay estamos trabajando desde el año 92. Y bueno, y por supuesto que como toda organización global, hay guías o énfasis que son globales, que tienen que ver con el cumplimiento de la convención, pero también hay obviamente mucho margen de acción local porque nuestro trabajo tiene que ver con la situación de la infancia en cada país. Entonces Claro. nosotros trabajamos en Uruguay en base a un diagnóstico que hacemos cada 5 años sobre cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y bueno, y tenemos determinados líneas de acción que tienen que ver con ese diagnóstico. Puntualmente esto que vamos a hablar hoy, que es el trabajo la campaña sobre adolescencia, tiene que ver además con un énfasis que la organización está poniendo a nivel global en esta segunda década de la vida, entendiendo que las sociedades han avanzado mucho en el conocimiento sobre lo clave que es la primera infancia, los primeros 3 años Uh-huh. de vida, y Uh-huh. cómo esa etapa, lo que sucede en esa etapa o lo que no sucede, determina o influye mucho en el futuro de esa persona, es como los cimientos de una casa, digamos. Eh, y bueno, y la adolescencia también es una etapa similar en ese sentido, también es una etapa fundante para la persona, es lo que en UNICEF llamamos la segunda ventana de oportunidad. Entonces, Uh-huh. a nivel global estamos poniendo también énfasis en esta segunda etapa, segunda ventana, porque Victoria, a ver, creemos que no es algo que se sabe tanto.
me cuelgo de esa ventana, ¿sí? Me cuelgo de esa ventana que acabas de enunciar, porque me parece muy interesante el concepto, ¿verdad? Y es una segunda ventana de oportunidades, da cuenta, cualquiera puede entenderlo, de que, bueno, para decirlo en forma, yo digo cosas que quizás lucen poco académicas y si merecen una corrección, te pido que por favor lo hagas, ¿verdad? Que no solo no me molesta, sino que al revés, lo agradezco. Supongamos que durante la infancia, etapa tan clave como acabas de decirlo, dicho sea de paso, a la humanidad le costó un tiempito advertir estos asuntos, ¿no? Siempre es un asunto que ya esto te excede a vos. Lo hablo con antropólogos cada tanto, ¿eh? ¿Cómo nos costó como colectivo, ¿no? Como especie, advertir la importancia al punto tal que muchos de estos acuerdos suscriptos, está bien y es buenísimo, como ningún otro sobre la faz de la Tierra, son relativamente jóvenes en la edad de los seres humanos habitando la Tierra, o le estoy agarrando el bizcochazo. No, sí, es verdad, la convención cumplió 30 años el año pasado. Claro. UNICEF tiene 75 años. UNICEF surgió luego de la Segunda Guerra Mundial para, como una agencia de ayuda humanitaria para poder paliar o mejorar la situación de los niños que habían quedado huérfanos en la guerra y de todo el impacto que había tenido la guerra en la vida de los niños. Este, Así que sí, es verdad que son construcciones de este siglo, podríamos decir. Bien. Y en ese contexto, cuando hablas de segunda oportunidad, segunda ventana, justamente es eso, segunda oportunidad, me da la sensación, lo que de pronto no logró plasmarse, no logró concretarse como una buena noticia durante la niñez, a veces es francamente malas noticias, de punta a punta, como que la adolescencia puede presentarnos una segunda chance, una segunda oportunidad para mejorar. Pero también pregunto, supongamos que haya un escenario al revés, donde dentro de todo la niñez estuvo bien contenida, bien cobijada, respetada en su más amplia acepción. Esa segunda ventana de la adolescencia puede ser una chance también para perder aquello que se obtuvo. Bueno, sí, de hecho nosotros decimos que no podemos perder en la adolescencia todo lo que cosechamos o sembramos durante la infancia, porque justamente, o sea, es una etapa tan, además, clave en lo que tiene que ver con el desarrollo neuronal, o sea, por todo lo que sucede en el cerebro del adolescente que termina de madurar después de los 20 años, el cerebro de una persona, ¿no? Sí. Este, claro, digamos que es una etapa en la que tenemos que prestar igual importancia a lo que hicimos a los primeros años de vida por todo lo que implica. Entonces, bueno, eso es como parte de lo que esta campaña busca, o sea, transmitir esa idea a las familias. ¿Y cuáles son las cosas que por acumulación o porque las empezamos a ver de manera distinta o porque francamente no ocurrían y ahora sí están ocurriendo, que nos obliga, bueno, que obliga a UNICEF Uruguay y por lo tanto de alguna manera presiona a la comunidad en general a generar esta campaña bajo la consigna no están perdidos? Es decir, ¿cuáles son los nuevos insumos? Si es que hay nuevos insumos. Bueno, sí, las dos cosas. Por un lado, bueno, esta motivación que te decía de la organización de poder transmitir lo clave que es esta etapa. Y también basados en un estudio que hicimos con la consultora Cifra sobre la percepción que tenían los adultos sobre los adolescentes. Y ese estudio, que fue hecho antes de que empezara toda la situación de la pandemia, arrojó que la visión que tenemos los adultos uruguayos sobre la adolescencia es una visión súper negativa, digamos. Uh -huh. Asociamos esta etapa con una etapa de problemas, de que son un tiro al aire, de que son egoístas, que son consumistas, que están en la suya, que no nos cuentan nada. Y algo que nos sorprendió, además de los resultados, fue que aquellos adultos que además conviven con un adolescente en su hogar, ya sea padres, madres, tíos, abuelos, tienen una percepción un poco más negativa además que el promedio de la sociedad. Y esto tiene que ver con que es una etapa que a los adultos y a los padres nos desafía muchísimo, o sea, porque
realmente es como que el hijo o el sobrino o el nieto bueno, que hacía caso, que generalmente seguía nuestras indicaciones, que nos Sí. contaba todo lo que le pasaba en la escuela, ¿eh? Empieza como a separarse un poco ese núcleo familiar y a dejar de contarnos todo y a querer estar encerrado en su cuarto muchas horas y a querer estar mucho más con los amigos que con la Sí, familia. Y sí. bueno, y eso es algo que a los adultos nos descoloca, porque es un cambio respecto a lo que veníamos acostumbrados, que empieza a suceder entre los 10 y los 13 años más o menos. eh, y muchas veces nos deja sin saber cómo reaccionar y sin herramientas para acompañar de la mejor manera. Y ese es un poco el objetivo de esta campaña: poder darle a los adultos, sobre todo a los adultos que conviven con adolescentes, herramientas para poder acompañarlos mejor en esta etapa. Y en ese contexto, según la información que ustedes disponen y en el diálogo que hay con otras agencias UNICEF de otras partes del mundo, esta sorpresa que al adulto uruguayo le provoca que conforme los muchachos ingresan a la adolescencia, cambian sus conductas, sus hábitos, sus intereses, en lo formal y en los contenidos y también en las formas. Ese nivel de sorpresa corre por mi cuenta, que tanto indigna y decepciona a los adultos. También, también la tienen esa sorpresa adultos de Hungría, del Brasil o de Sudáfrica, o hay alguna peculiaridad que puede tener cierto tono celeste en esta indignación. No, mira, la verdad es que es algo no solo bastante transversal, que la Ujú. adolescencia y la juventud es una etapa que desafía a los adultos. Obviamente que hay excepciones y hay rasgos que son culturales, pero sí, y también es algo atemporal, en el sentido de que buscando un poco los fundamentos teóricos para armar esta campaña, vimos que hay hasta referencias de Sócrates quejándose sobre los jóvenes y los adolescentes de su época. Sí, claro. Y nuestros abuelos se quejaban de nuestros padres, de cómo eran nuestros padres adolescentes, y Sí. nuestros padres se quejaron de nosotros. En algún sentido hay como esta incomprensión intergeneracional, digamos, o dificultad como para empatizar, también por lo que cada época trae de novedad. Quiero Claro. decir, de repente cuando yo era adolescente, mis padres se quejaban de que miraba mucha televisión. Bueno, los padres de ahora no se quejan de que los adolescentes miran mucha televisión, se quejan Claro. de que están todo el día con el celular. Sin duda hay rasgos que son características del momento histórico en el que estamos viviendo, pero repito, esta dificultad de los adultos de empatizar con los adolescentes y los jóvenes de su época, viene desde antaño. Bien, y entonces, teniendo en cuenta que la trazabilidad histórica es larga y atraviesa buena parte del planeta, ¿no? En la medida que se arma una campaña para Uruguay, ¿cuáles son esas características propias de la comarca, teniendo en cuenta perfiles más o menos propios e identificables del lugar, que hace que sea una campaña pensada para los jóvenes uruguayos? ¿Para qué acabo de decir algo que yo mismo estoy dudando? ¿Esta campaña es Es para para los los padres, jóvenes? es para los Por adultos. eso, justamente, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cuáles son esos perfiles propios de Bueno, la nosotros campaña? lo que hicimos fue tomar frases literales que salen del estudio, justamente para generar empatía con los adultos y los padres que la van a ver, y que puedan sentirse identificados con, sí, es verdad, yo pienso esto, yo a veces digo esto, Ujú. son un tiro al aire, no respetan nada, contesta con monosílabos, son frases como literales del estudio. Y lo que busca la campaña es mostrar bueno, que sí, que no, o sea, no negamos que esos comportamientos sucedan, pero mostramos de alguna manera que esos comportamientos tienen un aspecto positivo, la contracara. Por ejemplo, uno de los mensajes de la campaña dice, decimos que son un tiro al aire, pero si no rompen algunas reglas, ¿cómo dejan de ser niños? Es como dar vuelta y decir, mostrarle a los adultos que de repente ese comportamiento que tanto nos irrita tiene una contracara positiva y tiene que ver con el desarrollo
y la etapa de transformación en la que están viviendo los adolescentes, y que no solo es positivo, sino que, digamos, que es esperable y que es positivo en el sentido de que es sano, que quiere decir que están que sería de un a poco problema transitando su camino. que sería un problema si no estuviese ocurriendo, digamos. Exactamente. Y bueno, y eso es un poco como el objetivo, que los padres puedan saber qué es esperable para esta edad. También en lo mismo, capaz si lo llevamos al ejemplo de la primera infancia, es como más fácil de darse cuenta. Nosotros, por ejemplo, de la primera infancia circula mucha más información, y sabemos, por ejemplo, que los 2 años es la edad de las rabietas. Y bueno, y si nosotros sabemos que los 2 años es la edad de las rabietas, cuando mi hijo haga una rabieta, no voy a pensar que tiene un problema y que es un chiquilín terco y que qué voy a hacer con él y que me lo está haciendo a mí. Me lo voy a tomar de otra manera porque cuento con la información para Claro. manejarlo, y eso disminuye el conflicto. Lo mismo pensamos nosotros en la adolescencia. Si los padres saben de repente que es normal que a determinada edad los chiquines empiezan a necesitar un poco más de intimidad, espacios de soledad, que los amigos empiezan a cobrar otra relevancia en sus vidas y que van a preferir toda la vida estar con sus pares, y por qué lo van a preferir, bueno, eso también apuntamos a que pueda como darles a los padres otra información, otras herramientas para manejarse en esa etapa y saber, bueno, qué es lo que pueden esperar. Ajá. Y bueno, todo este insumo y esas herramientas, ¿de qué modo se van a poner o se pueden poner a disposición de los adultos? Porque, por un lado, hablaste de los padres, pero me imagino que el asunto comprende al adulto en cierta zona de poder en general, ¿no? Los docentes, el guarda del ómnibus, qué sé yo, ¿verdad? Todo aquel que vive al adolescente como un problema, como una mala noticia, paradójicamente. No olvides, por favor, Victoria, responderme esto que te acabo de preguntar. Pero antes, en el medio, cuando se hacen estos estudios, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo los adultos podemos hablar tan mal, con tanta mirada crítica, con tanto nivel de decepción de los que son más jóvenes que nosotros, sin advertir que eso es el resultado de nuestra propia conducta, de nuestra propia práctica, es decir, que nosotros somos los creadores de eso y hablamos como si fuera una especie de generación que llegó de Saturno un día, que nos levantamos y teníamos adolescentes durmiéndose en los dormitorios de nuestras casas, ¿no? No se despierta un gesto autocrítico de preguntarnos qué habremos hecho mal, qué podríamos hacer para corregir y no vernos necesariamente como las pobres víctimas de la película. Lo que pasa es que, a ver, eh, es real lo que vos decís, que muchas de las cosas que a los adultos los molestan o ven como negativas de la adolescencia, muchas veces son características de la sociedad en la que vivimos. Por poner un ejemplo, los adultos hablan de que los adolescentes son consumistas, y ponen en algún lado, sale alguna referencia, bueno, yo cuando yo era joven tenía un par de championes y me tenía que contentar con eso, y ahora tienen cuatro, si no tienen 4 pares de championes, no son felices. Bueno, sí, yo cuando era chica también tenía una campera y ahora tengo 4, digamos. Vivimos en una sociedad más consumista, con más oferta, con más disponibilidad de acceso a bienes de consumo, digamos. También, no sé, cuando yo era chica, la Coca-Cola se compraba el domingo y era 1 litro para toda la familia, y hoy en día las familias consumen Coca-Cola o, bueno, no sé, o refrescos, Sí, 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 está claro. lamentablemente mucho más a menudo. Ahí entramos en otro tema de la alimentación saludable, que también es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Pero bueno, sí, es verdad que muchos reflejos de la época en la que vivimos. También es verdad que la adolescencia tiene características, esto, que a los adultos nos descolocan un poco y no sabemos muchas veces dónde ponernos. Hay una de las expertas de la campaña, porque la campaña cuenta con orientaciones de distintos expertos en psicología, psiquiatría, neurobiología, sobre la adolescencia, y una de las expertas pone este ejemplo que dice que cuando vos tenés un hijo chico, lo guías y le decís, bueno, qué es lo que tiene que hacer, le pones las reglas y el niño lo sigue. Cuando vos Ujú. tenés un hijo adolescente,
el adulto debe de correrse de ese rol de indicar todo lo que hay que hacer y estar ahí encima para que no se caiga o no corra riesgos, digamos, a un lugar como más de acompañamiento, que es, si lo llevamos a la metáfora, no estar atrás agarrando, sino estar al costado. Y como con cierta distancia para dejarlo ser y ir encontrando su camino y su autonomía y probar esto en de la toma de decisiones, pero a su vez lo suficientemente cerca también para, si se cae, a barajar, digamos. Claro. Pero lo traigo porque los que tenemos, o sea, ellos cambian en sus actitudes y en sus comportamientos, pero también exige que nosotros cambiemos. Y ese acomodamiento del lugar es a veces a lo que más nos cuesta Ajá. a los adultos que estamos cerca. Y en todo caso, volviendo a la pregunta original, ¿cuáles son esos insumos que ustedes ponen arriba de la mesa? Bien, bueno, en la página web de UNICEF, que es unicef.org/Uruguay, ahí van a encontrar todos estos materiales que estamos hablando, están ordenados por temas, por los temas que en el estudio salieron que más les preocupaban a los padres, que son, bueno, la puesta de límites, el uso de las pantallas, el tema de los riesgos y los consumos de sustancias, está el tema también de la importancia de los pares y de los amigos. Bueno, ordenado en esos temas hay una serie de guías que se pueden descargar sobre cada uno de estos temas que son gratuitas, son PDFs. En cada uno de estos temas hay algún video con alguno de estos expertos que da como los consejos más importantes o orientaciones sobre, bueno, qué pueden hacer los padres. Hay podcast también para poder escuchar en plataformas de podcast en Spotify, y también lo pueden escuchar en nuestra página web, que estamos sacando uno por semana con estas orientaciones de expertos. Entonces, la idea es que también de acuerdo a la etapa del adolescente que tenemos en casa y a las características, porque bueno, no es lo mismo tener un hijo que es súper tímido a tener un hijo que es súper sociable, Claro. poder nada, acceder a este material, consultarlo, descargar lo que sea más relevante para cada uno y bueno, y tenerlo ahí como un apoyo más, digamos, en esta tarea tan desafiante que es ser adolescente, que digo, que es ser padre o algún adulto de referencia para los adolescentes, que bueno, que todos sabemos que, porque además si hacemos un poco de memoria, todos pasamos por ahí y sabemos que es una etapa difícil, no solo para el que la vive, sino también para el que está cerca. Recuérdame, por favor, unicef.uy, ¿verdad? .org, unicef.org/Uruguay. Bien, perfecto. Y allí está todo ese material. No quiero, más allá de que sobre cada uno de estos asuntos, incluso cada uno de los ítems podríamos hablar largo y tendido, no quiero que terminemos esta charla sin alguna referencia de carácter informativo. A propósito, bueno, está siendo Uruguay sacudido por informaciones que tienen que ver con intentos de quitarse la vida, muchos se quitan la vida, y cito textual, en este caso Montevideo Portal, en el año pasado se suicidó un joven cada 3 días en Uruguay, aumento de 45% en relación a 2019. Desde ese lugar, instalados en ese asunto, el suicidio en general, el suicidio de jóvenes adolescentes en particular, ¿qué lugar ocupa como tema a estudiar para UNICEF este asunto? Bueno, esta campaña no surgió por eso, de hecho la teníamos lista antes de que se dieran a conocer estas estadísticas, pero bueno, obviamente que el suicidio es un tema que nos preocupa, la adolescencia no es una edad para morir, y un suicidio de un adolescente ya es una terrible noticia. En ese sentido, una cosa que digamos que está bueno para los padres saber, que cualquier cosa que nos preocupe de nuestros hijos, bueno, una conducta como esta, que obviamente que es terrible, pero cualquier otra relacionada a los consumos de sustancias o al uso de las pantallas, la vamos a poder abordar muchísimo mejor con ellos en la medida en la que exista un vínculo de confianza y exista como una buena comunicación. Entonces, todas estas guías también
vienen un poco a abordar eso, a poder ayudar a los padres a no perderse ese vínculo de confianza durante la adolescencia y esa línea de comunicación. Hay una de las mensajes de la campaña que dice, no importa que no te cuenten todo, lo que importa es que cuenten contigo cuando te necesitan. Ujú. Y eso creo que es como un mensaje bien importante a saber, porque a veces esto que veníamos hablando, a los adultos ese comienzo de transitar la autonomía por parte de los adolescentes y esa necesidad de intimidad nos descoloca un poco y no sabemos hasta dónde es normal o bueno, o si está bien que pase 2 horas encerrado en el cuarto. Entonces, bueno, estos materiales vienen un poco a orientar sobre eso y a poder darles esas herramientas a los padres para manejar esta etapa. Uruguay exhibe con relación al continente datos vinculados a la pobreza con relación al continente que no son de los peores. Esto es histórico en Uruguay. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Victoria? Sí. Sin embargo, también sabemos que la parte de la población que desde hace muchos años es la más pobre en Uruguay es justamente la de niños, primera infancia, niños y adolescentes también. Eso es cierto, ¿no? Es así, sí. Ahí no está, lo digo cariñosamente, respetuosamente, ahí no está buena parte de la madre del borrego. Es decir, Uruguay no trata bien a sus niños y adolescentes. A tal punto no los trata bien que son los más pobres y por lejos. No, no está ahí buena parte de las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Bueno, sí, obviamente que todos estos desafíos que estábamos conversando en hogares donde además no está asegurado el plato de comida de cada día o hay que salir a la intemperie con lluvia y frío a juntar agua porque no tenemos canilla dentro del hogar o baño dentro del hogar. Son situaciones muchísimo más complejas y muchísimo más desafiantes para los padres, ¿no? O sea, si para los que tenemos todas las comodidades, digamos, pueden ser desafiantes, imagínense un hogar que además tiene esos niveles de estrés respecto a cosas tan básicas como la luz, el agua, la comida. Eh, entonces, sí, obviamente. Son infancias mucho más vulnerables, son adolescencias que tienen este otro componente de extrema vulnerabilidad bueno, que como sociedad debemos atender. eh, y bueno, y que obviamente que con esta campaña no apuntamos a solucionar eso, pero también es verdad bueno, como decíamos antes, es una etapa que desafía a todos, digamos, no solo a los adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, a los padres de los adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, sino a toda la sociedad y eso es un poco lo que inspira la campaña. Bien, si te parece bien, María Victoria, porque esta campaña implica por definición casi infinito número de perspectivas y nuevas preguntas y nuevos énfasis, nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias.